Gestión de la información digital. Universidad Nacional abierta y a distancia. Gestión de derechos. Meta de aprendizaje. Con esta microlección, el estudiante estará en capacidad de definir la gestión de derechos digitales, características y aplicabilidad. Público objetivo. Estudiantes, profesores, profesionales de las áreas de TI y áreas afines. Objetivos de aprendizaje. Identificar las fortalezas y debilidades en la gestión de derechos digitales. Explorar la gestión de derechos digitales como una herramienta de protección para nuevo conocimiento. Introducción. Es indudable que el desarrollo tecnológico crece cada día a pasos agigantados. De la misma forma, se hace necesario crear estructuras que protejan y garanticen los derechos de aquellos que trabajan por nuevas opciones tecnológicas, generando un marco de justicia e incentivo para que continúe creciendo la oferta tecnológica y su trabajo sea reconocido, pues sólo así puede considerarse viable financieramente, debido a que no es una medida para limitar el acceso a la información, y sí garantizar que aquellos que invierten tiempo y dinero reciban una retribución por su trabajo. El conocer la realidad sobre los derechos digitales nos permite tener una mayor claridad sobre este tema y plantear alternativas más equitativas y de mayor impacto para la sociedad. Hace algunos años, era común ver personas acercarse a una tienda discográfica a comprar el disco de la canción o del grupo que estaba de moda, o simplemente para hacer un regalo. Con la era digital, eso ya es cosa del pasado. Ahora simplemente te gusta una canción, entras a internet, buscas la canción, la bajas a tu ordenador y la escuchas. Parece algo normal y cotidiano, pero hay mucho más detrás de esta simple acción. La piratería nos perjudica a todos. Usuarios, fabricantes, empleados, etc. Este es un resumen de las consecuencias que trae la piratería. La distribución ilegal de software afecta a la economía internacional. Con un porcentaje estimado de piratería del 36%, los efectos sobre la economía son significativos. En el año 2001, según la Business Software Alliance, la piratería costó a la economía global más de 13.000 millones de dólares en pérdidas de ingresos por impuestos que beneficiarían a las comunidades locales. También se perdieron cientos de miles de trabajos en el campo de software y sectores relacionados. La piratería informática reprime y frena la innovación. El costo de combatir la piratería informática, junto con la reducción de ingresos, podría invertirse en investigación y desarrollo para beneficiar a los usuarios. En la actualidad se puede utilizar Internet para distribuir música digital, imágenes, videos, libros, juegos, etc. Para proteger la propiedad intelectual digital comercial y evitar la piratería digital, se necesita un sistema que prevenga accesos no autorizados y que administre los derechos de uso de los contenidos digitales. El hecho que la información se debe comercializar de manera digital es una necesidad, pero esto trae como consecuencia la copia, distribución y comercialización no autorizada, lo que conlleva una pérdida de lucro por parte del fabricante. Para tener un mejor control sobre la información digital, nace el término gestión digital de la información. DRM y cómo funciona. DRM son las siglas en inglés de Digital Rights Management, que en español se llama Gestión de Derechos Digitales. DRM es una tecnología que les permite a los creadores de contenidos digitales
controlar cómo y quién accede a sus productos. Es una herramienta que sirve para controlar la difusión de contenidos electrónicos. Son programas o dispositivos físicos que operan en el entorno informático, protegiendo los derechos de autor y otros derechos del titular de los mismos. Esto con el objeto de autorizar, bajo ciertas premisas, la utilización de tales contenidos. Para el titular de esos contenidos digitales, la ventaja inmediata de su aplicación es la posibilidad de interactuar y de mantener un control continuado sobre su obra. Es una primera aproximación y podemos distinguir dos grandes funciones de los sistemas DRM. La primera realiza una gestión de derechos digitales dedicada a identificar y describir la propiedad intelectual y poner reglas para su utilización. Y una segunda consiste en la gestión digital de derechos. Está orientada a certificar los contenidos y hacer cumplir las reglas puestas por el titular de los derechos o por los legisladores. Cuando los DRM gestionan derechos de autor, estos dispositivos deben permitir realizar a los usuarios determinados actos sin autorización y en ciertos casos sin pagar a los titulares de los derechos. En casos tales como la copia privada, operaciones de archivo en la biblioteca y determinados usos en el caso de personas con minusvalías. Existen diferentes mecanismos de DRM diseñados por distintas empresas, pero en general todos tienen en común algunas características. Detectan quién accede a cada obra, cuándo y bajo qué condiciones, y reportan esta información al proveedor de la obra. Autorizan o deniegan de manera inapelable el acceso a la obra de acuerdo a condiciones que pueden ser cambiadas unilateralmente por el proveedor de la obra. Cuando autorizan el acceso, lo hacen bajo condiciones restrictivas que son fijadas unilateralmente por el proveedor de la obra, independientemente de los derechos que la ley otorgue al autor o al público. Un sistema DRM debe administrar los derechos de uso de los diferentes tipos de contenidos digitales a través de diferentes plataformas, computadores, laptops, PDAs, teléfonos móviles, etc., y controlar el acceso al contenido distribuido sobre diferentes tipos de medios físicos, CDs, DVDs, memorias USB, etc. Licencias digitales. Son archivos de datos que especifican ciertas reglas de uso sobre un determinado contenido digital. El usuario compra una licencia que le concede ciertos derechos de uso. Reglas de uso. Frecuencia de accesos, tiempo límite de uso, restricciones de transferir a otros dispositivos, permisos para copiar, etc. Modelos comerciales: alquiler, suscripción, try before buy, pay-per-use, etc. El nivel de seguridad requerido va más allá de otorgar solamente licencias a usuarios autorizados. Un sistema DRM requiere protección de contenido en forma persistente. Las restricciones en el uso de ese contenido deben permanecer luego de que el producto haya sido entregado al usuario final. Elementos esenciales de seguridad. Protección de los datos para evitar la modificación no autorizada. Identificación única del receptor para permitir su acceso al contenido adquirido. Mecanismo efectivo para procesar los datos protegidos y reforzar los derechos de uso sobre ese contenido. Privacidad y anonimidad. El proceso de autenticación requiere que el usuario revele su identidad para acceder a contenido protegido. Se asigna un identificador único a la aplicación del usuario,
reproductor, visualizador, etc. Y toda la información personal del usuario se vincula a ese identificador. Un buen sistema DRM debe proteger la privacidad de los usuarios y permitir accesos anónimos a los contenidos digitales. El sistema no debe generar un vínculo entre la identidad del usuario y sus compras. Las implementaciones actuales de DRM presentan algunos inconvenientes de uso, como incompatibilidad entre diferentes implementaciones. Cada sistema DRM tiene sus propios plugins para instalar sobre las aplicaciones del usuario. DRM es un nuevo concepto multifacético. Está aún en una etapa todavía poco avanzada de desarrollo. Ha cautivado la atención de muchas compañías multimediales y se ha implantado discusiones respecto a su futuro. Promete ser una alternativa muy buena para aquellos proveedores de contenidos digitales que desean desarrollar nuevos servicios. El éxito no depende solamente de los mecanismos de seguridad. La pregunta esencial es, ¿el consumidor está dispuesto a aceptar las reglas de juego? La industria necesita inventar un modelo de negocios atractivo, que sea fácil de usar, a precios razonables y que respete los derechos de los consumidores. La intervención del gobierno en la modificación de las leyes también es importante para prevenir la distribución ilegal a gran escala. Ventajas y desventajas. Ventajas. Para el titular de los derechos, la principal ventaja está en su interactividad y en la posibilidad de controlar la explotación sucesiva de una obra. Facilita al autor una estadística de lecturas y búsqueda para su trabajo en tiempo real y le ayuda a determinar el valor del trabajo realizado. En su caso, le facilita al autor una fuente de ingresos complementarios a la publicación impresa. Control de acceso. Todos los sistemas DRM incorporan un sistema de seguridad y de control de acceso, lo que limita los usos no autorizados y reduce la posibilidad de copias ilegales. Más y mejores contenidos. Al incentivar la creación, se producirían contenidos de calidad. Control editorial de la calidad. Al ser la mayoría de la información producida en estos sistemas de pago, se aseguraría la calidad mediante la evaluación de los contenidos por árbitros. Desventajas. Los sistemas DRM no se consideran seguros. Hay una sensación general de que son fácilmente vulnerados y craqueados. Restricciones del acceso a la información. Al ser de pago, muchos usuarios no acceden. Sistemas de pago no seguro. Todavía el sistema de liquidación no se considera completamente fiable. Elevada complejidad del sistema de control de acceso, lo que provoca incompatibilidades entre sistemas y que muchos usuarios no lo usen o lo hagan incorrectamente. Conclusiones. Los sistemas de gestión de derechos digitales son una herramienta vital para la protección del trabajo intelectual e incentivar el nuevo conocimiento, pues permite que dicha investigación sea viable financieramente. Si bien es cierto que es necesario proteger el concepto de propiedad intelectual, no podemos hacerlo vulnerando otros derechos como el de la intimidad y que el acceso a la información sea restringida, más aún cuando el mundo apunta a un estilo más globalizado. Es necesario crear una política efectiva que permita conocer la realidad de los sistemas de gestión de derechos digitales, que proteja los intereses particulares, pero que a su vez controle el acceso a la información personal, evitando así justificaciones que violen los derechos de las personas.